Muy buenas tardes, queridos amigos. Queremos introducirlos a esta programación nueva que esperamos sea de mucho interés, que alegre el espíritu. Lo hemos titulado Panorama Histórico del Cristianismo. Y el propósito es pasar juntos una hora de estudio, de investigación, donde podamos conocer los fundamentos, las bases y el desarrollo de este fenómeno que es el cristianismo. ¿Por qué este programa? Este primer tema lo estamos titulando Jesús, mito o realidad. Y el propósito es conocer más a fondo las bases que forman el fundamento del cristianismo. Y junto con ello, con las bases también, estudiar todo su desarrollo, es decir, el fenómeno de la Iglesia, su avance, su crecimiento a lo largo de los siglos hasta el tiempo presente. Pero qué mejor que comenzar con conocer y explorar los fundamentos de este fenómeno en la persona de su fundador, Jesús de Nazaret. ¿Jesús, mito o realidad? Es la pregunta que muchos se hacen debido a la naturaleza del tema que ocupa. Porque si miramos este fenómeno de Jesús, a la hora de rastrearlo, de investigar quién fue Él, nos encontramos con algunos escollos. Vamos a investigar fuentes seculares, esto es, fuentes no religiosas. Tal es el caso de autores latinos y griegos, también de autores judíos, muchos lógicamente que no creyeron en él, como también los fundamentos de los documentos del cristianismo, esto es lo que reporta el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Pero el punto es que con el cual querríamos arrancar es el Jesús que nosotros conocemos o que nos habla. ¿Es un Jesús basado en la historia o en un dogma? Lo diríamos de esta manera. ¿Podemos nosotros rastrear las bases del Jesús histórico o tenemos que atenernos al Cristo de la fe? Pues esta fue la pregunta que se hicieron muchos pensadores, historiadores, pero especialmente teólogos. Y traigo a colación uno de ellos, muerto en 1976, Carlos Rodolfo Bultmann. Él se hizo famoso por su planteo escéptico a la aproximación del Nuevo Testamento, siendo él un protestante, un teólogo alemán. Este hombre desarrolló un concepto que lo mantuvo durante todo su tiempo, y es que él se propuso desmitologizar el Nuevo Testamento. En 1926 publicó su libro Jesús, y para 1941 el Nuevo Testamento y mito, en el cual él proponía que para poder entender el fenómeno de Jesús había que quitarle el ropaje supuestamente mítico, esto es, todo aquello que el Nuevo Testamento contuviera elementos que hoy no pudiéramos asumirlos o aceptarlos rápidamente o fácilmente. Pues, en consecuencia, pues quitar conceptos como demonios, ángeles, milagros, todo aquello que tuviera que ver con elementos supranaturales. Y a partir de allí, entonces, al desmitologizar el Nuevo Testamento, pues poder presentar un mensaje o una predicación, como decía él, que fuera accesible y que la gente lo pudiera escuchar y aún aceptar también. Pero el punto es que si cabe hacer semejante tarea de quitar mitos, ¿de qué trata entonces el fenómeno de Jesús, el Jesús histórico? Queridos amigos, quiero traer a colación este pensamiento. Jesús está intrínsecamente conectado con su mensaje, tanto que Jesús y su mensaje van de la mano. No podríamos abordar una historia de Jesús sin reconocer que hay un mensaje que pretende revelar lo que Él enseñó. Pero he aquí que cuando nos encontramos con ese mensaje o evangelios o reportes del mensaje de Jesús, los evangelios, lógicamente muchos pueden sentirse incómodos por el tipo de contenido que trae, tal es el caso de Bultmann, o por las apelaciones o llamados que hace al ser humano en su naturaleza humana. Entonces, podemos acercarnos a los evangelios para estudiar al Jesús histórico.
Pues lo que vamos a hacer es primeramente ir a las fuentes seculares. Esto es, autores latinos, griegos, que escribieron sobre este hombre que se movió allí en Nazaret durante el primer siglo. Pero antes de hacerlo, permítanme hacer una comparación. Y es que mientras vamos a estudiar los argumentos que traen estos, o elementos que presentan estos reportes seculares, no obstante, quedémonos pensando que hay mayor cantidad de reportes para poder hacer una cronología y aún una biografía de este hombre Jesús. Pero lógicamente tendríamos que ir con algunas presuposiciones o algunas ideas previas para abordar este tratamiento. Déjenme ilustrarlo. Tengo conmigo acá el libro egipcio de los muertos. Ustedes pueden mirar aquí. Esta es una recopilación de un papiro que data aproximadamente del año 1240. Aún antes de este papiro ya se conocía el libro de los muertos, un libro egipcio, que narraba hechos que para el hombre moderno difícilmente serían aceptables. Tal es el caso de que la persona cuando moría, pues su alma se desprendía y entonces viajaba por una canoa por el río de la muerte hasta enfrentarse con 3 dioses que le harían las preguntas de juicio a este individuo fallecido. Entonces, lo que hace este libro egipcio de los muertos es proveer las respuestas adecuadas, en algunos casos pícaras, para poder burlar a estos jueces. La pregunta que nos haríamos es que, si bien este libro tiene su base arqueológica y revela la creencia que los egipcios, o muchos de ellos tenían en la antigüedad, e incluso es conocido que el libro egipcio de los muertos es anterior aún a la misma Torá de Moisés. Si Moisés, de acuerdo a las crónicas, vivió en los años 1500 antes de Cristo, o antes de la era común, entonces este libro egipcio de los muertos es anterior. La pregunta que cabe es si nosotros pondríamos fe en el argumento que trae este libro. Esto es, creer que hay almas descarnadas, o luego de muertas, pues se meten en la canoa, van por un río y enfrentan a los jueces, responden preguntas, los burlan en algunos casos y así entonces heredan la bienaventuranza. Difícilmente creeríamos estas cosas, pero esto no impide que podamos hacer un estudio de este libro, independientemente de la fe que yo pueda tener del contenido de este libro. Bueno, algo similar también ocurre con los escritos del Nuevo Testamento. Verlos como hechos o escritos que datan y tienen su antigüedad y que narran cosas independientemente de que las creamos o no. Esta es la propuesta que yo quisiera hacer. Entonces vamos a ver entonces las razones del conflicto que genera esta historia de Jesús. Miren, hay autores como Plutarco que escribió biografías, vidas paralelas, es la obra que se le conoce. Y allí entonces comenta de grandes personajes de la antigüedad, algunos no conocidos, y los contrasta en forma paralelas. Alejandro Magno por aquí o Julio César por allá con algún otro, y entonces una persona sin prejuicios pues se informa acerca de estas biografías, y si hay algo de interés pues extraemos lecciones. ¿No podríamos hacer algo así con respecto a una biografía de Jesús? Difícilmente no podríamos, por el hecho de que la historia de Jesús va en otra línea, y permítanme ilustrarlo. Nuevamente con ilustraciones, yo espero tratar de abrir una discusión acerca de este tema, Jesús, mito o realidad. Y es que si tuviéramos que hacer biografías o historias de hombres célebres, aún historia de la humanidad, y tomáramos grandes personajes o imperios, si imaginamos el imperio egipcio, asirio, babilónico, persa, y algunos grandes individuos que descollaron, Salmanasar, Sargón, Nabucodonosor, Ciro el Grande, etc. Lógicamente, si se nos traen las historias, las podemos leer, pero cuando llegamos a la historia o la biografía de Jesús, allí surgen conflictos. ¿Por qué? Hay algún motivo que vale la pena tomar en cuenta. Lo ilustro con el ejemplo de la historia general de la salud, así como la historia general de la humanidad. Y es que al estudiar este tema de la salud,
que a muchos les interesa, el desarrollo del cuerpo, sus enfermedades y curaciones, por esa línea, por ejemplo. A la hora de estudiar las enfermedades y curaciones, las hay curaciones con medicina, alópata, curaciones en forma natural también, pero el punto es que difícilmente podríamos abordar una enfermedad si no tuviéramos algún interés personal quizás en ese tema, y especialmente en la medicina que cure esa enfermedad. Por lo tanto, a la hora de estudiar la salud, deberíamos estudiar también la curación que cure ese desbalance de la salud que se llama enfermedad. Con el caso de la biografía de Cristo pasa algo similar. La biografía de Cristo no es una biografía más, es la narración de alguien que trae salud a una comunidad, a una generación, a una humanidad enferma. Y si trae salud, su propuesta de salud, a algunos quizás nos puede incomodar. Y con razón, porque quisiéramos estudiar una biografía simple, no que traiga algún elemento adicional como es esta propuesta de salud o propuesta de salvación. Sin embargo, en eso consiste la esencia de la biografía de Jesús. Quiero decirles, amigos, que antes de meternos en estas fuentes latinas y griegas que cuentan algunos aspectos de la historia de Cristo, la historia de Jesús, permítanme decir que ya corrían en el primer siglo relatos acerca de la historia de Jesús de Nazaret. Pero el punto es que esos relatos, pensamos nosotros, son los evangelios. No, todavía no. Los evangelios, los que conocemos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, están escritos mayormente, según los estudiosos, desde la década del 60, 70 en adelante. El más tardío sería el Evangelio de Juan, en la década del 90 de la era cristiana. Entonces estamos hablando del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, en las décadas del 60 al 80 aproximadamente, y el Evangelio de Juan en la década del 90. Pero noten la expresión que he usado, Evangelio de Juan, o de Marcos o de Lucas, y eso es erróneo. Porque los reportes no eran un reporte o un informe donde se contaba, sino el testimonio de alguien personal. Originalmente se conoce esto como el Evangelio según Mateo. Es el reporte que Mateo hizo de la historia de Jesús. O el segundo, el Evangelio según Marcos. Es el informe que trae Marcos, es personal de él. O el informe según Lucas, o aún el informe según Juan. Es decir, cada uno trae una historia desde su perspectiva, según él. Al punto, les digo, amigos, que cuando los 4 traen reportes acerca de algún hecho de Jesús, como fue su crucifixión, los 4 reportan la crucifixión de Jesús. Es tan personal el aporte que ellos hacen cada cual, que no coincide el detalle de la leyenda de la que puso Pilato allí en la cruz o en el madero donde fue crucificado. Es decir, según Mateo, la leyenda dice una cosa, no es exactamente la misma la leyenda que pone Marcos o aún Lucas o aún Juan. Es decir, cada cual miró las cosas desde su punto de vista. Y por lo tanto, los reportes que se van contando son personales. Y si son personales, aquí entonces cabe un asunto muy importante. Y es, quisiera iniciar esta introducción que estoy haciendo de Jesús, mito, realidad, con un reporte que fue impactante. ¿Cuál es? Producido el incendio de Roma el 19 de julio del año 64 de la era cristiana, en el cual Nerón, acusado, la gente creía que él había provocado el incendio, y para desviar la culpa, echó la culpa en otra gente a la cual hizo responsable del incendio, a los cristianos, a los cuales entonces los sometió a juicio y exterminio. Y allí entonces, que ahora voy a contar con más detalles de esta situación, aparecen los reportes de cada cual contando su historia, de qué es lo que entiende por Jesús, el histórico y el Jesús o el Cristo de la fe.
si podemos ver esa diferencia. Esto es que la gente daba la vida frente a ese fenómeno del exterminio que Nerón estaba provocando para quitar la acusación del pueblo que veían en él el responsable del incendio. Y entonces, al cargar la culpa en los cristianos tuvieron que dar su testimonio, su reporte, que no difería mucho de lo que Mateo o Juan habían escrito. Lo curioso es que los evangelios en la década del 60 difícilmente estaban ya accesibles como libros de lectura en la mano de esta gente que debían dar su testimonio. Si estamos reparando, fijémonos, Jesús muere en el año 31 de la era cristiana y 33 años más tarde, julio del año 64, se inicia el incendio en Roma. De los 14 distritos que tenía la ciudad de Roma, 4 fueron absolutamente destruidos y 7 más quedaron dañados. Muchísima gente perecía. Quien cuenta detalles de esto es el historiador Tácito. Ya vamos a ver algunas imágenes para apreciar. Y en esas lecturas que vamos a tener, allí entonces se nos cuenta tangencialmente quiénes son estos cristianos y el origen de su fe. Y entonces allí estamos mirando a gente cristiana que dan testimonio, dan su reporte, lo que ellos entienden de la historia de Cristo, por lo cual dan la vida. Se logra entender entonces que los testimonios acerca de Jesús van más allá que un reporte escrito. La historia de Cristo es una historia contada, una historia transmitida por testimonio. Uno le cuenta al otro, este le cuenta al tercero y sucesivamente. Hasta que en 33 años, y no necesariamente, no hay prueba al menos de que hubiera un evangelio escrito, una historia de Jesús, la gente impactada por esa historia recibida, asumida, transmitida, recibida y transmitida, hacen que otros acepten también el mismo mensaje. Y en eso entonces la tormenta del incendio de Nabucodonosor.